El general quizá sea dentro de la teoría china uno de los más famosos. Yo pienso que es uno de los más famosos porque tiene unas funciones bien implícitas y tiene que ver uno con el movimiento del centro del cuerpo, como nosotros ya lo conocemos. Pero el general es una figura totalmente icónica que definitivamente uno debería prestarle atención, inclusive en la mayoría de patologías, muy sensible al cambio de emociones, que obviamente tiene que ver con algo bien interesante y es una sustancia que la produce el cuerpo y se llama histamina. Así como los procesos de felicidad tienen que ver con la serotonina, los procesos placenteros y de motivación tienen que ver con la dopamina. Quizá este neurotransmisor que está muy asociado a todos los problemas de frustración e ira manifestada o no manifestada se llama histamina. Y hoy los invito a que hablemos un poco de esto. ¿Cuál es la relación entre el general y la histamina? Una relación que quizá no conocemos mucho. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón. Bienvenidos a esta nueva parte en la que vamos a hablar acerca del general. El día de hoy vamos a hablar del general. Y va a ser una temática muy interesante. Ya estamos llegando al fin, por supuesto, y pues agradezco a todos por su inmenso apoyo y obviamente si han llegado hasta acá, pues los felicito realmente. Hoy vamos a aprender algo muy interesante, cosas que tampoco yo conocía mucho. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva Definitivamente cuando hablamos del general, vamos mucho más allá de la leyenda que hablaba la medicina china, y para ir un poco más allá de la leyenda hay que traer a este general de una manera muy contemporánea, hablar cuáles son sus funciones, de una manera y valga la redundancia, muy general para el general, pero bueno, vamos a ver hacia dónde nos conduce un poco molecularmente esta parte. Bien. Y como les decía, ya estamos llegando al final de todas estas entregas. Bien, el general guarda la sangre es una función que nosotros dentro de la tradición china lo vemos. El general que tiene que ver con la digestión, por ejemplo, fíjense ustedes lo interesante, porque todo lo que ustedes absorben a través del intestino, a través de una circulación que viene siendo obviamente la porta hepática, toda esa sangre antes de empezar la circulación hacia el corazón y que sea el corazón el que distribuya toda la sangre a través del cuerpo, tiene que pasar primero por este órgano que es uno de los principales órganos de detoxificación, que al final viene siendo el general, ¿sí? Entonces, eso hay que entenderlo muy bien, porque en medicina occidental lo consideramos como un órgano de detoxificación. Dos, al ser un órgano de detoxificación lo podemos relacionar dentro de la medicina china, que es un órgano que nos permite el fluir a través del qi y la shui por todo el cuerpo, por supuesto. Entonces, fíjense ustedes lo importante, fíjense ustedes lo interesante, y por encima de todo, fíjense ustedes qué labor tiene el general. El general tiene una labor supremamente importante para nosotros y quizás son de los elementos que más se afectan dentro de la medicina tradicional china, dentro de lo que vemos en el día a día, son de los elementos más afectados, por supuesto. Bien, por ende decimos, claro, él es el que almacena la sangre al final y al cabo, pero esa sangre primero tiene que pasar por el proceso de detoxificación. En medicina occidental y en medicina china hay algo muy claro, y es que definitivamente el hígado es un órgano de reservorio de la sangre. Sí, efectivamente lo es así, porque una gran cantidad de sangre durante la época de reposo, que generalmente corresponde a la época de la noche, regresa obviamente al hígado para permitir que esa sangre sea detoxificada. Nosotros en medicina china hablamos, y bueno, no todos los textos, específicamente el texto del doctor Wang Yu, habla mucho que el hígado es un órgano que permite la clarificación. Ese proceso de clarificación de la sangre es supremamente importante, porque habla que durante el día la circulación de la sangre está por todo el cuerpo, pero en la noche nuevamente regresa a este órgano que es el hígado, por supuesto. ¿Sí? Entonces regresa al hígado, que es el órgano para permitir todo el proceso de detoxificación. ¿Listo? Entonces, por supuesto, eso es supremamente importante para nosotros.
la reserva y la clarificación de esa sangre es importante. Es el mismo proceso que hablaba ya la medicina occidental como de detoxificación, pero que la medicina china lo reserva mucho para el episodio yin, el episodio de la noche, en el cual la sangre obviamente regresa, por supuesto, al órgano, al hígado, y permite precisamente todo el proceso de clarificación, por supuesto. Bien. El hígado lo que va a hacer es regular también todo el proceso de la menstruación, eso lo conocemos, porque es a través de mantener las vías del flujo del chi, ¿sí? Sin obstrucciones, permite que la sangre se conduzca armónicamente hacia el hígado. Cuando hablamos de la patología del hígado, siempre nos tenemos que referir en sí y de una manera muy importante, obviamente, a la esfera del útero, por supuesto, como un órgano extraordinario que depende muchísimo del fluir del hígado, de la entrega de la sangre que tiene el hígado, por supuesto. ¿Listo? Entonces, son de las cosas importantes, son de las cosas que nos tienen que interesar muchísimo a nosotros, ¿vale? Y que volvemos a hablar un poco, obviamente, de la manera como se regula la menstruación. Nosotros entendemos, y los que hemos hablado un poquito más de medicina china, hay un síndrome que es el estancamiento chepático. El estancamiento chepático lo que hace es conducir un estancamiento de la shui, o sea, de la sangre, porque el chi no logra conducir la sangre adecuadamente hasta el útero, o inclusive en el útero se puede llegar a estancar la sangre. Ese es uno de los síntomas clásicos de este tipo de síndromes. Es uno, por un lado, la dismenorrea. O sea, los pacientes empiezan con dolor menstrual, sí, lo es así, ¿de acuerdo? Y no solamente el dolor menstrual, sino que empiezan a haber retrasos en la menstruación. Entonces, eso hay que considerarlo, por supuesto, dentro de la fisiología que vamos a entrar a ver de este gran general, que definitivamente es muy, muy importante para nosotros. Bien, asegurar el flujo libre de las emociones es supremamente importante para nosotros, porque la madera son de los elementos que más se estancan por la cuestión emocional. Cuando hablamos de la madera, de manera regular hablamos que la madera tiene que ver mucho con una partecita que es totalmente la frustración, fíjense en ustedes, o más bien no tanto la frustración, porque no es una emoción que se tome a fondo, más si se toma, por ejemplo, el tema de la ira, de la cólera, pero fíjense en ustedes que la frustración sí no, ¿sí? La frustración aquí no entra. Y es que definitivamente no entra. Siendo quizá la emoción más frecuente la frustración sobre la ira, lo que vemos más en los pacientes, ¿no? Entonces, la frustración, y me gusta una palabra que es la irritabilidad. Frustración e irritabilidad, ¿sí? Quizá más frecuente que en la ira, porque no todos manifestamos ira, no es para todos claro la ira, porque hay gente que se traga toda esa emoción de la ira, que no la expresa, que no la manifiesta. Entonces desconocemos hasta qué punto eso que se llama frustración va mirándose a través de toda esta esfera de la madera. Bueno, bien. Entonces, cuando estamos irritables es que realmente empezamos a limitar el flujo libre de toda esta parte emocional, que eso pues obviamente hay que tener en cuenta. Cuando nosotros aseguramos una salud dentro de la esfera de la madera emocional, permitimos que el chi fluya de manera muy armónica y por ende no nos vamos a enfermar. Fíjense en ustedes lo importante acá que tenemos y la relación que tienen las emociones directamente con el órgano que asegura el flujo libre de las emociones, por supuesto. ¿Sí? Eso es supremamente importante y hay que tener en cuenta. Y eso debe ser supremamente claro. Pues obviamente lo que entendemos, la madera dentro de sus órganos descritos, o más bien de los órganos descritos, no, sino de los síndromes descritos, determinamos que la madera tiene varios síndromes con respecto a insuficiencias, con respecto a exceso, pero muchos de ellos lo que van a generar es un factor patógeno que se llama viento. El viento es como el chi. El chi no se observa, pero se ve sus manifestaciones. Pasa lo mismo con el viento. El viento fuertemente lo que hace es bloquear el chi. No se ve el viento, ustedes no lo pueden observar, no lo pueden palpar en el cuerpo humano, pero sí pueden ver sus manifestaciones, que eso es algo importante, por supuesto. No venimos a hablar de síndromes, eso tendríamos que hacer todo un curso de diagnóstico de cómo se genera el viento, pero el viento interno específicamente son de los factores patógenos que más se generan por difusiones precisamente de la madera.
El viento ocasiona mucha patología y estoy hablando de la patología, miren ustedes, desde patologías dermatológicas, porque sí, definitivamente tiene que ver con mucha patología dermatológica, la urticaria, por ejemplo, el herpes zóster, por ejemplo, mucha manifestación dermatológica tiene que ver con la presencia de viento que muchas veces se origina por difusiones en síndromes de la madera. Entonces, el viento tiene esa característica de ser muy errático. Nosotros hablamos en tradición china que precisamente por eso hacemos que las manifestaciones cutáneas sean muy movibles. Un lado aparece una manifestación en un lado, al siguiente día puede aparecer en otro lado, entonces es muy movible. Todo eso que sea manifestación movible tiene que ver mucho precisamente con el viento. Entonces, uno, ojo con eso. Dos, el viento tiene una capacidad muy interesante de empezar a bloquear las vías de circulación del chi. Pueden ser meridianos, pueden ser colaterales, pero al final lo que va a manifestar es, como el viento es muy ascendente, hagan de cuenta cuando ustedes prenden el fuego, ustedes van a un paseo y prenden fuego y del fuego van a hacer como algo por ahí por encima que va surgiéndose hacia arriba, ¿sí? Eso que va surgiéndose hacia arriba precisamente hace referencia al viento. El viento tiende a ser muy ascendente, a afectar las partes más altas del cuerpo. ¿Cómo cuáles? Como la cabeza, ¿sí? Cuando el viento afecta a la cabeza causa mucha patología neurológica. ¿Qué patología neurológica está asociada al viento? Por ejemplo, algo que conocemos como epilepsias, convulsiones, tics, espasmos musculares repetitivos, involuntarios, todo ese tipo de patologías tiene involucrado por ende el viento, ¿sí? Y fíjense en ustedes entonces, nosotros hablamos un poco de la relación que tiene la madera, el hígado con el cerebro. ¿Eso es una relación importante? Yo pienso que sí, saben que sí, es una relación muy, muy importante. Hablamos, por ejemplo, de una patología en medicina occidental que tiene que ver con algo que se conoce como encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática no más es la traducción de tener un daño hepático con una gran manifestación a nivel neurológico de todas esas toxinas que el hígado es incapaz eh, de depurar de alguna manera, ¿sí? Lo estoy explicando muy sencillo. Esas toxinas tienen una capacidad de atravesar una barrera que se llama barrera hematoencefálica, fíjense en ustedes lo importante. Si logra atravesar eso que se llama barrera hematoencefálica, lo veíamos quizá cuando veíamos el tutorial de embriología. ¿Qué relación hay el cerebro, por ejemplo, con la sangre? ¿Sí? Pues hay mucha, pero hay una barrera que divide entre uno y entre otro, que es lo interesante, por supuesto, ¿sí? Una relación muy, hablábamos del gran yin, en este caso el agua, con el gran yang, que en este caso viene siendo el fuego, el corazón, por supuesto, ¿sí? Viendo cómo se involucra uno con el otro, el corazón la representación de los vasos, el riñón la representación del mar de médulas y por ende de la estructura nerviosa, ¿sí? Que se origina obviamente del tubo neural y demás cosas. Bueno, eso ya lo habíamos hablado. Bien, volviendo un poquito más, entonces fíjense que cuando el hígado tiene alteración, tiene una conexión directamente pues con cerebro y empieza a generar unas enzimas que, pues no unas enzimas, unos productos de desecho que al final no son capaces de ser depurados por todo el proceso que tiene el hígado metabólico y por ende van a ascender y van a causar mucha patología neurológica, ¿sí? Los chinos lo describían, sí, lo describían a su manera, sin lugar a duda que lo hacían, ¿sí? Lo describían totalmente a su manera, fíjense en ustedes, pero obviamente acá hay que tener en cuenta, ¿sí? Esa relación que es importante, porque para ellos, cuando el hígado entraba en disfunción, generaba viento, y el viento quizás son de los factores patógenos en tradición china que ocasionan más patología neurológica. Entonces, la relación cerebro-hígado tiene que ser una relación muy, muy importante, obviamente. Se puede escribir a través de esos procesos patológicos como la encefalopatía hepática, fíjense en ustedes, ¿sí? Que es algo pues supremamente importante, por supuesto. Bien, la otra función que tiene es que controla obviamente los tendones. ¿Qué es controlar tendones? Los controles de los tendones es permitir que los tendones se nutran a través del yin del riñón, porque fíjense, por eso hacemos una relación madre-hijo-agua con la madera, que me permite la nutrición adecuadamente, la hidratación de cada uno de los tendones, para permitir obviamente la movilización. El hecho de que muchas patologías neurológicas aparezcan en un contexto de patologías psicoemocionales de difícil manejo tiene una explicación muy, muy lógica. Y no solamente estoy hablando de esto, quizá la fibromialgia sea de los ejemplos más claros para hablar un poquito cómo es que la madera al final termina controlando los tendones. Porque fíjense en ustedes, si la madera proporciona la suficiente sangre para que el tendón pueda estar adecuadamente hidratado y permita obviamente el movimiento, si yo empiezo a estancar de alguna manera el movimiento libre del flujo del chi a través de todo el cuerpo,
pues lo que estoy ocasionando es que esos tendones se me empiecen a contraer, empiecen a tener mucho dolor y demás cosas, ¿sí? Entonces ahí tenemos algo a considerar y obviamente que debemos tener en cuenta, por supuesto. Entonces, el control de los tendones, pues sí que es importantísimo. La fibromialgia quizás son de las patologías más frecuentes donde tenemos una afectación profunda de toda esta estructura tendinosa. Y sí, sí que lo tenemos, ¿sí? Fíjense ustedes. Sí, sí lo tenemos. Claro que lo tenemos. Por supuesto que lo tenemos. Hay que tener en cuenta, por supuesto, esto. ¿Listo? Entonces, el estancamiento del chi lo que estanca precisamente es la movilización de tendones, causando, por supuesto, mucho, mucho dolor. Bueno, hay que entenderlo dentro de este contexto. Asegurar, por ende, fíjense que incluso los dolores, cuando hablamos de dolores, de manera general hablamos, cuando hay un dolor, ¿sí? En gran proporción hablamos de estancamientos de chi, estancamientos de xue, y lo que ocasiona pues precisamente es, una de las causas principales es esto, el estancamiento desde la madera. Bueno, no necesariamente, puede haber otros factores como el factor flema, por ejemplo, que estanca mucho, ya lo vimos la semana pasada, pero sí que tiene que ver mucho con esto, ¿de acuerdo? De ahí que decimos obviamente el general, pues aparte de ser un personaje famoso, sí, para nosotros el general es el que organiza las tropas, es el que permite que todas sus tropas fluyan, hablando del chi, a través de todo el cuerpo de una manera armónica, organizada, que estén dispuestos a batallar, pero con una estructura organizacional. Por eso el general hablamos, el general es el regulador al final y al cabo, permite que el flujo del chi esté libre a través de todo el cuerpo, por eso es tan importante para nosotros. Bien. Mi nombre es Gabriel Andrés Pinzón y yo espero ya la próxima semana terminar con ustedes y vamos a terminar definitivamente aclarando unas cositas con respecto a eso que hablábamos de la histamina, que es algo supremamente interesante. Así que acompáñenme a la próxima semana y ya estaremos discutiendo nuevamente y terminando este video tutorial acerca de la embriología y los canales. Feliz sábado para todos ustedes, les mando un gran abrazo. Chao, chao.